días y podemos ver algún modelo que tenga que ver más con reparar. Y yo les comenté uno de esos modelos, un modelo no sé si alguien lo había escuchado antes, por lo menos, MTMGA se lo habían pasado. ¿No? ¿Lo habían escuchado? Multi-Variable Repairable Item Components. Y esa es una diferencia importante. También para el modelo. Vamos a hacer la siguiente distinción: repuesto versus componente. Componente es esa parte vital para el funcionamiento del equipo, una parte de la que está dividida el activo, el equipo principal, pero cuando está en operación lo vamos a llamar componente. Y puede ser exactamente el mismo activo, ¿cierto? Pero cuando lo tengo en bodega, tengo como inventario, lo vamos a llamar precisamente stock, ¿cierto? O repuesto. Puede ser físicamente, puede ser exactamente lo mismo, puede ser el mismo alternador. Y cuando está instalado en el equipo es un componente, pero ese alternador cuando lo tengo en bodega lo vamos a llamar repuesto. Para que no confundamos el lenguaje básico. ¿Cuál es la figura principal? ¿Cuál es la figura principal? Ya llevo 2 días poniendo un tremendo favor no borrar y no pasa nada. Para hacer ese no te el favor no borrar ahí. ¿Cuál es la figura principal? Imagínense una línea de operación. A ver, este curso es Sistemas Informáticos para Mantenimiento o Sistemas para Mantenimiento. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de responder también los sistemas que necesitas para soportar este tipo de modelo, este tipo de problemas. Antes de eso, ¿cuál es el problema principal y qué es lo que está motivando la clase de hoy? El tema principal tiene que ver con llega alguna gerencia, por ejemplo, de operaciones o de finanzas, y me dice: este es el presupuesto para el próximo año. Y ustedes tienen que responder qué repuestos tienen que comprar y cuántos de ellos tienen. ¿Qué criterios podrían haber para eso? Antes de meternos al modelo. Cuando le llega esa pregunta, ¿qué criterios hay para eso? ¿Qué criterios utilizan ustedes? ¿Perdón? Ya. Criticidad. ¿Qué más? ¿Qué más? El stock actual, ¿cierto? Pero si tú tienes el stock actual, pongamos que tienes 10 ya, de lo que sea. Tienes que conocer los puntos de reorden. Pero si tienes el stock actual y tienes los puntos de reorden, ¿cómo tú guías cuántos más vas a comprar? Plan de mantenimiento. Porque incluso teniendo el nivel actual y teniendo los puntos de reorden, pongamos que en este ejemplo súper básico, tienes 10. ¿Cómo defines con esos 10? Compro 5 más, compro 7 más, compro 1 más. ¿Tiempo de Reposición, demanda. O sea, hay otros factores a considerar. La demanda. ¿A qué se refiere la demanda en este caso? ¿Quién demanda? El mantenimiento demanda. ¿Qué más? La operación demanda. ¿Cierto? En la planta van saliendo pedidos. Porque estuve usando el activo del equipo X, se cayó el componente X. Componente X. ¿Qué más? ¿Qué más consideran? Usted le lleva un presupuesto de 100, ¿cierto? Y tiene que comprar repuestos. Van a considerar probablemente el plan anterior también, ¿cierto? Van a considerar, como dicen ustedes, el nivel de inventario actual, el punto de reorden, la demanda, los planes de renovación, los planes de expansión. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más debiesen considerar?
Porque muchas veces también se consideran los planes del año anterior, ¿cierto? Los presupuestos del año anterior, los presupuestos. Se consideran los planes del año anterior. Pero cuando muchas veces uno se dedica a hacer un doble clic en eso, a alguien le pidieron el año anterior, le hicieron la misma pregunta que me están haciendo a mí. ¿Cuánto más vas a comprar? ¿Y qué es lo que hizo el del año anterior? Buscar el de a su vez, su año anterior. ¿Cierto? Y el que estaba antes, en ese año 3, pidió el del año 4, y después tú empiezas a indagar, te das cuenta que el primero que pidió algo lo pidió 10 porque me dijo. Entonces, cuando llegó el del otro año, digo, 10 un poquito más, pongámosle 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el de atrás pidió 10. Y el del otro pidamos 12 porque el anterior pidió 11. Y así se va propagando ese mini error. Y eso puede tener dos grandes consecuencias, ¿no? Uno, que te puedes sobreestoquear. ¿Qué problema hay si te sobreestoqueas? ¿Qué problema hay si hay un sobreinventario? Encarece el valor de mi bodega. Tengo plata estancada. Tengo plata estancada, ¿cierto? ¿Qué más? Hay un costo de obsolescencia. Sí. Muchas veces me cambian la marca, me cambian el modelo de la flota y no sé qué hago con ellos. Lo pueden revender a veces a un valor residual, a un valor de salvamento, u otra división, u otra empresa, pero tienen un problema. Y por el otro lado, la otra esquina, ¿qué pasa si tengo muy pocos? ¿Problemas con quién? Problemas de producción, problemas con la bodega, problemas con la logística. Pero al final del día, recuerda cuando veíamos la diferencia entre mantenimiento y gestión de activos físicos, y decíamos que gestión de activos físicos tiene un enfoque mucho más sistémico. Al final del día el problema no es solamente con la bodega o con tu cliente interno directo, sino que es un problema que se genera para toda la empresa y eventualmente para todo el grupo. Porque muchas veces lo que tú quieres conseguir es un nivel de servicio, tú quieres conseguir una continuidad operacional y todas esas decisiones afectan esa continuidad operacional. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el problema? Imagínense lo siguiente, una línea de operación, ¿ya? En esa línea de operación está formada por distintos activos, distintos equipos. La flota de camiones que estábamos hablando recién. Y esa flota está formada a su vez por distintas partes. ¿Ya? Hay que tener arte imaginación acá. Pues el camión más raro del mundo, pero mírenlo desde arriba. Estos equipos formados por distintas partes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué quiero hacer con esa flota? Desde un punto de vista sistémico, quiero mantener una cierta continuidad operacional. Continuidad operacional. Quiero mantener un cierto nivel de servicio. Yo quiero que esto esté situaciones más, matices menos, pero en general yo quiero que esta flota esté operando de manera que tenga una cierta continuidad operacional. De hecho, muchos de los proyectos de las distintas empresas nombran en sus llamados a licitación, sus proyectos, en los títulos de sus proyectos, nombran en forma explícita continuidad operacional. Son proyectos de continuidad operacional. Entonces, yo quiero mantener una cierta continuidad. Asumamos que uno de estos partes, uno de estos motores, por ejemplo, del camión se cayó. Se cayó de nuevo, entre comillas, no sé qué literalmente se caiga, pero falló. ¿Ya? Si yo quiero mantener una continuidad operacional y ese camión, que necesita además dos motores de tracción, ¿ya? Pero uno se cae de eso, por lo tanto, para al equipo, para el camión, si yo quiero mantener una continuidad operacional, ¿qué hago en esa situación?
Se me cae el motor, por lo tanto no se cae al equipo, no se cae al activo completo. ¿Qué debes hacer en esa situación? ¿Lo dejo botado? ¿Lo dejo tirado? No, no lo voy a dejar tirado. Lo voy a reparar. Pero si estamos hablando de un componente mayor, ¿cierto? Muchas veces esa reparación muchas veces no se hace primero en forma interna. Hay reparaciones que se hacen internas, pero otras veces se manda a un taller externo, ¿cierto? Un taller que está especializado. Y esa reparación no es de un día para otro, ¿no? Se demora, muchas veces se demoran semanas. Entonces yo le mando a hacer una reparación, está bien, estoy de acuerdo, lo mando a reparar, lo envío a reparar. Pero si se demora, en este ejemplo se demora 3 semanas, ¿cierto? ¿Significa que voy a dejar el camión parado durante 3 semanas? Esperando que llegue la reparación. ¿Qué hago? Entonces, esto estamos de acuerdo. Ustedes mismos me dijeron, lo envío hacia un taller. Podría ser interno, pero sí, de acuerdo a las características de que estamos hablando, lo más probable es que sea externo. Un taller. Pero mientras este taller repara, vamos que aquí vamos a hacer un overload también. Mientras este taller repara, no me puedo quedar tanto tiempo. ¿Sí? Esperando a que el taller me devuelva el componente reparado y esto pueda seguir funcionando. Entonces, ¿qué hago con ese camión? Lo aparto, lo dejo castigado en la esquina mirando hacia el otro lado. ¿Qué hago? Normalmente cuando pasa eso, yo movilizo lo más rápido que pueda un motor de tracción que sea, de repuesto. Pero Buscas un repuesto. El momento de espera, que llegue el motor de tracción, voy a tener que dejar el camión detenido. Ok, pero en ese intervalo que tú mencionas, va a ser definitivamente menor que esperar esas 3 semanas del taller, ¿cierto? Pero buscas un repuesto. Entonces aquí hablemos que esta es nuestra bodega. Sí, ¿había una pregunta de otro? Sí. A veces lo que se hace, como le decimos un santo para vemos si que ese repuesto está... Sí, le decimos un santo para vestir a otro, sí. Vemos si que ese componente está en algún otro equipo que sea menos crítico, se lo sacamos y se lo pasamos al equipo principal. Y la otra opción es que si ya no hay nada y hay que esperar el tiempo, es aprovechar de hacerle el overhaul completo al equipo. Muy bien, muy bien. Hay varias situaciones, ¿cierto? Como tú dices, de vestir un salto a vestir a otro. O sea, quizás busco, si ese componente está en un equipo menos crítico, ¿cierto? Y lo reemplazo. A veces busco también entre divisiones, ¿cierto? Entre clientes más cercanos, incluso hasta un amigo, una faena amiga. Veamos cómo me responde esa faena amiga, pero podría ser. ¿Ya? También podría, si ya no hay otra opción, ¿cierto? Si ya no hay otra opción, lo que podría hacer, como tú dices, es, entre comillas, aprovechar el momento, ¿cierto? Y aprovechar de hacer toda la reparación mayor, todo el resto del equipo. Bueno, hay varias alternativas, pero al punto que voy, que tú buscas una opción. Disculpe, profesor, que ese escenario es súper complejo. Sí, Pensar en un overhaul en función de un evento, porque detrás de eso hay una planificación, hay ATH, hay repuestos que movilizar, no sé si tienen un horizonte, un overhaul, no sé, de N tiempo para adelante y falló esta semana, es bien complejo que va a alcanzar el 100% de la organización del overhaul. De acuerdo. Pero el punto que voy es que en general tú no dejas el equipo tirado, buscas alguna alternativa, buscas alguna opción, ya sea buscar un repuesto que tengas eventualmente en bodega, buscarlo con otro equipo, canibalizar y en ese buscar en otro, incluso ni siquiera buscar entre divisiones, a veces buscar entre el mismo equipo ya es complicado, porque puede ser que no es de la misma marca, no es del mismo modelo, no va a servir, ¿cierto? No me va a aguantar, sería un poquito medida de parche, pero
son opciones que a veces aparecen en la vida real. El punto es que voy es que tú buscas una alternativa, tú buscas una opción, no dejas el camión tirado, tratas de hacer algo. ¿Y por qué tratas de hacer algo? Porque tú quieres mantener una continuidad operacional. Quieres que no lo estás mirando a nivel de activo, de equipo, lo estás mirando a nivel de flota. Y a nivel de flota, cómo está incluyendo a tu empresa completo. Entonces buscas hacer algo. Y ese algo, como dicen ustedes, puede ser buscar un repuesto. Algún repuesto. Entonces, pongamos que tengo estos repuestos. ¿Ok? Tengo ese repuesto. Entonces, si tengo acá en bodega, excelente. Voy, montaje, lo reinstalo. Por supuesto que voy a perder, va a haber un tiempo en que necesite hacer la instalación, ¿cierto? La búsqueda, toda la logística, pero va a ser definitivamente menos que esperar a que el taller me devuelva en 3 semanas, un mes más, o más incluso, el componente. Entonces, si tengo en bodega, bien, y ese que tenía, de esos 3, ese que tenía, entre comillas, lo pierdo, porque lo estoy utilizando ya. ¿Estamos de acuerdo? Y, al reinstalarlo acá, en el camión, puedo mantener, voy a tener una pérdida de la continuidad operacional, pero puedo mantener un cierto nivel de esta continuidad operacional, y cuando el taller termina de reparar, ¿qué hace? Me lo reenvía. ¿Y dónde lo devuelve? Ya no va, lo más probable es que no va a ser el mismo equipo, porque tú hiciste algo en respecto a ese equipo, sino que lo va a devolver a la bodega. Y ese que había perdido, entre comillas, lo recupera. ¿Se entiende la figura? Bien básico, pero yo creo que es fácil de entender. Pero aquí hay varios temitas que hay que conversar. Aquí se produce lo que se llama un trade-off. ¿Se entiende lo que es un trade-off? Trade-off. ¿Se entiende eso? Trade-off, ¿qué significa? Trade-off es un balance, ¿cierto? Es lo que, en el fondo, es una decisión que lo que ganas por un lado, a lo mejor pierdes por otro, ¿ya? Una especie de balance. Entonces aquí se produce una figura, se produce esta figura de trade-off. ¿Por qué? Siempre puede haber casos extremos, ¿cierto? Solamente para tener una idea del contexto. Decíamos que estos motores de tracción, hace algunos años atrás, 150, 200 mil dólares, ahora me actualizaron, está más de 300, quizás hasta 400 mil dólares, un motor de tracción, ¿cierto? Dejémoslo en 300. Un motor de tracción 300 mil dólares. La pregunta es, en este caso extremo, ¿cuál será la ventaja y desventaja? ¿Cuál será la ventaja de tener estos motores, voy a súper exagerar, 1000 motores? Súper exagerado, pero es para que se hagan una idea. ¿Cuál será la ventaja de tener, no 1000 demasiado, 100 motores? 100 motores de también una exageración, pero igual. Debe tener algo bueno. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas no son? Tiempo de Respuesta, tiende a ser de repetición. tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque si tengo muchos, si ocurre algo acá, o cada vez que pueda ocurrir algún evento en la flota, ¿cierto? Tengo la capacidad para responder. ¿Sí? Eso se llama, como seguramente vieron en el curso anterior, se llama fill rate. ¿Sabes lo que es el fill rate? Nivel de servicio instantáneo. Está relacionado con la probabilidad de que si yo voy a la bodega, ¿cuál es la probabilidad de encontrar el repuesto que estoy buscando, que necesito? ¿Qué otra cosa buena tendrá? ¿Qué otra ventaja tendrá tener 100 de esos? No van a quieres. Van a haber menos quiebres de esto, o casi nada, quizás en este caso exagerado. ¿Ya? Entonces, puras cosas buenas. Ahora pongamos los negativos. ¿Cuáles son las cosas malas? Mucho capital inmovilizado. ¿Qué más? Espacio, Espacio. ¿Por qué espacio? porque la bodega tiene un costo por espacio. Exacto. Entonces, vamos a hacer un resumen.
tenemos un costo de... un costo de adquisición. Cada uno de ellos $300.000. Si yo compro 100 de ellos, imagínense, $3 millones. 3 millones de dólares solo por los motores. Si el camión cuesta $5 millones y tiene varios componentes críticos más, tengo 100 de cada uno de ellos, supuesto sale a la nube, ¿no? Costo de adquisición. Costo de capital. El otro que mencionaban ustedes por ahí es el costo del espacio, que está relacionado al costo de almacenamiento. ¿Sí? Hay un costo de inventario, un costo de almacenamiento. A ver, ¿por qué si yo tengo 100 de estos en bodega, pero los voy a tener ahí en el, imaginemos, en el suelo? ¿Por qué tener 100 de esos en el suelo me está generando costos si están ahí en el suelo? No le están haciendo daño a nadie. ¿Por qué tener esos 100 ahí en el suelo me genera un costo? Alguien lo mencionaba recién, hay un costo de espacio asociado. ¿Por qué? Porque hay una empresa, si hay una empresa logística que se tiene que hacer cargo de eso y no tiene el espacio, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde lo instalo? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro costo de almacenamiento? A veces los repuestos requieren preservación también, se encuentra operacional ahí. No sé si es operacional, pero... ¿Costo de, perdón? De preservación. ¿Qué es exactamente el costo de preservación? Costo de mantenerlos, ¿sí? El costo de la limpieza, ¿sí? El costo de mantener, hay personal que tiene que estar dedicado a mantener ese inventario, ¿cierto? Hay un costo también de la, como decía, del espacio, un costo de la infraestructura asociada. Si estamos hablando de estos motores, no es que alguien los vaya a buscar, oye, anda a buscar un motor a la bodega y te lo lleva en una mochila, imposible, ¿no? Tienes que tener muchas veces un puente de grúa, lo saque de ahí de la bodega, que lo lleve una grúa y la grúa lo lleva a operación y toda la logística asociada a eso. O sea, el hecho de tener 100 de esos, y alguien puede decir, pero ¿por qué va a generar costos si los tengo ahí en el suelo? No le está haciendo daño a nadie, pero genera todos estos costos de almacenamiento. ¿Qué otro costo? Aparte de la adquisición y el almacenamiento, costos que vieron en las clases anteriores. Aparte del costo de inversión en el componente o en el repuesto, en este caso está en bodega, y el costo de almacenamiento que hemos conversado. ¿Qué otro costo hay? ¿Qué otro costo puede tener el componente 100 de esos motores en la bodega? Que se deteriore el repuesto. Que se deteriore el repuesto, ¿sí? Es decir, que quede esperando ahí para siempre. En realidad, tengo 100 ahí, pero en realidad los necesitaba uno. Y esos 99 quedan ahí por años, meses, años, lo que sea. Entonces hay un costo también de obsolescencia. Esa le queda obsoleto. Y no solamente por el paso del tiempo, sino que el costo de obsolescencia, porque el ejemplo que dábamos, yo compré 100 de esos, pero al otro año me cambiaron la marca y el modelo del activo, del equipo que quiero soportar, y esos 99 que compré extra, ¿qué hago con ellos? ¿Ya? Y ahí, claro, puede haber un valor residual, puede haber un valor de salvamento, se lo puede vender a otra empresa, a otra división. Hay otras alternativas, pero eso genera un costo. Entonces, ¿qué tienes? Costo de adquisición, costo de almacenamiento, costo de obsolescencia. Estamos viendo la parte mala, ¿cierto? De tener tanto se puede, ya vimos la parte buena. ¿Algún otro costo? Costo de oportunidad. ¿A qué se refiere con el costo de oportunidad? ¿Perdón? Claro, como hablábamos recién, es un costo de capital inmovilizado, ¿cierto? Por comprar ese, dejé de comprar otros que a lo mejor eran importantes. O invertir en algo que no tenga nada que ver con repuestos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hay un costo de oportunidad asociado. Bueno, y así puedes listar varios costos. Entonces, en este ejemplo, donde nos estamos yendo a los extremos,
tengo 100 de esos, tiene una parte buena en este extremo. Y yo puedo mantener una cierta continuidad operacional, un cierto nivel de servicio, probablemente mucho más alto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo lo necesito, lo pueden encontrar, va a estar ahí en bodega. Pero si yo tengo tantos, me genera una serie de costos, adquisición, almacenamiento, obsolescencia, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos entonces ahora al otro escenario, al otro extremo. ¿Qué pasa si tengo, me asusté, o lo que me dijeron en la clase, entonces no voy a tener 100 de esos, voy a comprar uno? O da lo mismo, muy pocos. De nuevo, lo mismo, partes positivas y negativas. ¿Cuál será la parte positiva? De comprar solo uno. O sea, menos costo de adquisición, menos costo de almacenamiento, menos costo de obsolescencia, ¿cierto? ¿Y qué será la parte negativa? Perdón. Deuda de quiebre el stock, ¿cierto? Y el costo de, vamos a poner en otro color, el costo de lucro cesante. ¿Recuerdan el lucro cesante? El costo de oportunidad como lucro cesante. ¿Lo han visto o no? ¿Sí? El lucro cesante, palabras simples es por tener detenido ese equipo o por no estar operando, a lo mejor ese equipo en particular, estoy perdiendo producción completa, ¿cierto? En el caso, y eso se agudiza en el caso de componentes supercríticos. ¿Sí? Los molinos sal, los semiautógenos, si no son únicos en la planta, tienden a ser muy pocos. Si paro el molino, paro toda la producción de la concentradora. Y son varios miles de dólares por hora que dejo de percibir. Es un costo de lucro cesante. Aquí también se produce, porque si tengo muy pocos, ¿cierto? Se produce otra falla en la línea. Inventario, recuerden, ¿cuál es la función principal del inventario? ¿Cómo puede definir usted la función principal del inventario? De los módulos anteriores también lo puede sacar. ¿Cuál es la función principal? ¿Qué buscas tú con el inventario? ¿Qué quieres hacer con el inventario? Tener el producto cuando lo requieren. Tener el producto cuando lo requiera. En el fondo es una función de soporte. El inventario busca soportar. ¿Soportar a quién? Al jefe. Soportar al equipo, ¿cierto? Al activo en el cual va a ser eventualmente instalado. ¿Ya? Es una función de soporte. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si tienes muy pocos en este caso, ¿qué va a significar? Que falla otro activo de la línea, y al fallar el otro activo de la línea, lo que va a ocurrir, si tengo muy poco, a lo mejor no voy a poder responder ese activo. Hay un costo de lucro cesante, voy a tener parado ese equipo. Si tengo parado ese equipo, la continuidad operacional